En México tenemos los ingredientes para una inmersión, digamos, en lo que es la sociedad y la economía del conocimiento. Una de las cosas que la gente piensa es que eso puede producir artefactos, aparatos, bienes materiales que en realidad van a levantar mucho al país y representan desde luego una economía mucho mayor. Nosotros tenemos en este momento nuestro bono demográfico. Tenemos muy buen, un conjunto muy importante de jóvenes. Justo estamos en eso, en un numeroso contingente de jóvenes, de los cuales hay muchos con muchísimo talento. Una preocupación de la Academia Mexicana de Ciencias y de todas las academias de ciencias del mundo es de qué manera puede cada uno de los diferentes países del mundo transitar hacia esto que se llama la sociedad o la economía del conocimiento. Nos encontramos inmersos en una sociedad que depende cada vez más de los avances científicos y tecnológicos y en la que hoy más que nunca se ha convertido en una realidad innegable la frase "todo lo sólido se desvanece". Quizá los únicos pilares tangibles y confiables en los que aún podemos encontrar apoyo en estos tiempos de caótica posmodernidad los constituyen sin lugar a dudas la ciencia y su principal vástago, la tecnología. La clara influencia de ambas es observable en la creciente demanda de conocimiento científico y tecnológico para tomar cualquier tipo de decisión, sea individual como la automedicación que puede afectar sensiblemente nuestra salud, o social, como la de buscar nuevas fuentes de abastecimiento de agua para el consumo humano, que ya comienza a convertirse en un grave problema para nuestro país. La ciencia y la tecnología han dejado de ser parte del discurso de unos pocos académicos para formar parte del pan de cada día del ciudadano común. Lo que como humanidad nos depara en el futuro será definitivamente una compleja sociedad del conocimiento. Este será el recurso clave en el desarrollo de las personas y los trabajadores del conocimiento serán la fuerza dominante. Aunque gracias a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, las famosas TICs, la escuela ha dejado de ser el canal único mediante el cual se entra en contacto con el conocimiento, la educación en general. Aunque muy particularmente la educación básica y media dejará de estructurarse en torno de materias tradicionales para hacerlo en función de asuntos, temas, problemáticas o competencias. Las sociedades del conocimiento en plural, como hoy las cataloga la UNESCO, exigirán políticas públicas más acordes a los nuevos tiempos para erradicar el analfabetismo científico de sus miembros en aras de una mejor calidad de vida de todos y cada uno de los habitantes de este planeta. El término sociedad del conocimiento tiene su origen en los años 60 del siglo pasado, cuando se analizaron los cambios en las sociedades industriales y se acuñó la noción de sociedad postindustrial. Los cambios desde entonces han sido fundamentales. Se ha modificado drásticamente la estructura económica y social de la sociedad. El conocimiento ha sustituido al trabajo, a las materias primas y al capital como fuente más importante de la productividad. Lo único que aún no se ha modificado han sido las desigualdades sociales. Todavía estamos lejos de alcanzar una sociedad ideal. El autor más influyente que ha utilizado el concepto de sociedad postindustrial es, sin lugar a dudas, el sociólogo Daniel Bell, quien nos habla de una sociedad cientificada y centrada en los servicios, a diferencia de la sociedad industrial, caracterizada por el conocimiento experimental, el predominio de los sectores industriales, las actividades manuales y el conflicto entre capital y trabajo. El término sociedad del conocimiento tiene una dualidad. Por un lado es una noción, es un concepto que vive en el mundo académico y por lo tanto se puede hablar de un origen, ¿no? Es decir, ¿cuál es el origen de este término? Sociedad del conocimiento. Pero por otro lado es una realidad, es decir, es algo que se vive en el día a día en ciertos momentos de la historia de la humanidad. Por ejemplo,
Yo podría ubicar el origen del término sociedad del conocimiento en el siglo pasado, quizás en la última década o en las últimas 2 décadas. Y aparece la noción de sociedad del conocimiento como una noción que va a sustituir, a reemplazar a la noción de sociedad de la información. Y esta, a su vez, de la sociedad de la información es una que entra para sustituir o reemplazar al término de sociedad industrial. Es decir, las 3 nociones, conceptualmente hablando, sociedad industrial, sociedad de la información y sociedad del conocimiento, describen la forma en la que una sociedad produce y se apropia de la tecnología, de la ciencia y muy en general del saber. Sociedad del conocimiento, sociedad red y sociedad de la información son 3 conceptos que sirven para entender el mundo cambiante en el que vivimos. Han surgido en las últimas décadas de la mano de teóricos para explicar la influencia de las nuevas tecnologías de la información y comunicación en un mundo globalizado. El concepto hace referencia, por lo tanto, a cambios en las áreas tecnológica y económicas estrechamente relacionadas con las tecnologías de la información y en el ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito de la organización, gestión de conocimiento y del trabajo de conocimiento. Actualmente el término se refiere cada vez más en la expansión de la educación. El conocimiento será cada vez más el vector de cambio y la base de los procesos sociales en diversos ámbitos funcionales de las sociedades. Crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo que conlleva a la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. Este cambio debe de ponernos alerta hacia nuevos riesgos del analfabetismo científico y de la sociedad moderna. El término la noción de sociedad industrial, pues habla esencialmente de que el desarrollo de la sociedad, el crecimiento, la mejora en salud, en beneficios, proviene de que la sociedad se ha industrializado. Por ejemplo, fenómenos migratorios del campo a la ciudad, o bien en el campo se industrializa el proceso agrícola, ganadero, pero el énfasis está puesto en la producción. O sea, el término sociedad industrial habla de una forma específica de producción de riqueza que se va a caracterizar como una etapa en la cual la ciencia y la tecnología juegan un papel para el desarrollo. Quizás en otra época no es así, pero el término de sociedad de la información, que está muy asociado a este Norbert Wiener, habla mucho más de la capacidad que tiene una sociedad de poner a disposición de los que toman decisiones información, justamente. Pero la información es sintéticamente pues un conjunto de hechos, evidencias empíricas, sucesos, pero no están en sí procesadas. Sociedad del conocimiento debe considerar la gran diversidad de situaciones y contextos culturales de producción cognitiva, así como de técnicas y de saberes potencialmente innovadores que constituyen algunas sociedades y que frecuentemente son excluidos de las mediciones. Una sociedad del conocimiento real se encuentra fundada sobre espacios multiculturales, por lo que en realidad se constituye a partir de las diversas sociedades del conocimiento que la conforman. Los instrumentos de medición para saber qué tanto una comunidad se halla encaminada hacia el ideal de una sociedad del conocimiento han estado orientados hacia los aspectos comúnmente considerados de mayor importancia e impacto dentro del contexto internacional, y entre los cuales se pueden encontrar los indicadores relativos al gasto del Producto Interno Bruto de un país en investigación y desarrollo, la competitividad y a la innovación, al gasto en educación y a los niveles de escolaridad de la población, al gasto en ciencia y tecnología, al número de patentes producidas por país, la cantidad de artículos académicos publicados en revistas científicas internacionales arbitradas y al uso y acceso de las tecnologías de la información y la comunicación, entre otros. Una diferencia esencial entre la información y el conocimiento es la capacidad que tienes tú de procesar los datos. O sea, el conocimiento habla de una capacidad de interpretación. Entonces, el término de sociedad de la información, que es el antecedente, aludía al hecho de que la sociedad informada podíamos saber de datos de desarrollo tecnológico, desarrollo social, pero no se permitía de alguna manera que la sociedad fuera actor.
era muy curioso, es decir, en la sociedad de la información los que saben son los tecnólogos, los ingenieros, los científicos, pero la gente no. El grueso de la gente no. Y la sociedad del conocimiento, que a veces se le dice también sociedad del saber en la literatura, la sociedad del conocimiento habla de la apropiación crítica de la información por parte de la sociedad. En ese sentido es una noción mucho más evolucionada que las otras, y yo podría decir que su origen, si bien está en los 90s del siglo pasado, pues obedece en gran medida a el posmodernismo, a esta idea de que los actores reales, la ciudadanía, no solo tiene que estar informada, sino debe tener formas de procesar esa información y tomar decisiones. Bueno, hay ejemplos de eso, pero como noción, creo que esa es la narrativa que explicaría Antonio. Solamente se puede hablar de una sociedad del conocimiento cuando las estructuras y los procesos de la reproducción material y simbólica de una sociedad están tan impregnados de operaciones basadas en conocimiento que el tratamiento de información, el análisis simbólico y los sistemas expertos, entendidos como sistemas de conocimiento basados en el saber, y la experiencia de un especialista en cierta materia y no en simples bases de datos, se convierten en dominantes respecto a los otros factores de reproducción. Otro requisito imprescindible de la sociedad del conocimiento es que el conocimiento en general y el conocimiento de los expertos en particular sean sometidos a un proceso de revisión continua, convirtiendo de esta forma la innovación en un componente cotidiano de trabajo basado en conocimiento. ¿Qué es lo que se entiende por una sociedad de conocimiento? Digo, yo he preguntado y le he dado vueltas a este asunto y pues me he dado cuenta que no es una cosa que todos entendamos lo mismo, ¿no? Claro, yo creo que lo que importa o lo que se trata de señalar ahí es que la gente pues sea un poco menos ignorante, tenga más idea del mundo en que vivimos. Yo creo que es el asunto. Ahora, ¿cómo ayuda? Bueno, es que una cosa muy importante en esta ignorancia que hablaba yo, es el hecho de que la ciencia es desconocida. Es que se piensa que la ciencia es para unos cuantos, para los grandes investigadores, los demás no tienen acceso a eso, y los investigadores también cooperan en el sentido de que propician que muchos traten de sustituir un conocimiento que hemos ido ganando gracias a un esfuerzo de investigación mediante mitos, mediante ideas que son realmente muy lejanas a lo que conocemos ahora. El conocimiento suele entenderse como información adquirida por un ser vivo a través de la experiencia o la educación y analizada por su comprensión teórica y posible aplicación práctica en un campo determinado o en la totalidad del universo, conciencia o familiaridad adquirida por la experiencia de un hecho o situación. Aquella información que representa toda la certidumbre cognitiva mensurable según la existencia de un sujeto o una especie y que responde a las preguntas ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? ¿Y dónde? No existe desde luego una definición única de conocimiento, pero sí muchas perspectivas desde las que se puede considerar el conocimiento, siendo la consideración de su función y fundamento un problema histórico de reflexión filosófica de la ciencia. La rama de la ciencia que estudia el conocimiento se llama epistemología o teoría del conocimiento y se encarga del estudio de las posibles formas de relación entre el sujeto y el objeto.
Se trata, por lo tanto, del estudio de la función del entendimiento propia de la persona. Todas las sociedades humanas adquieren, preservan y transmiten una cantidad sustancial de saberes, notablemente a través del lenguaje. Con el surgimiento de las civilizaciones, la acumulación y la difusión de conocimientos se multiplican por medio de la escritura. Yo creo que lo que es muy importante es que tengamos una mayor educación. O sea, yo lo pondría en esos términos. Lo que pasa es que como que hay cierta tendencia a usar nuevos términos, nuevas palabras, como que se trata de cambiar la imagen de ciertas cosas para que atraigan más. Casi diría, es un asunto como de mercadotecnia, ¿no? Entonces yo creo que no es muy necesario y sí es un poquito difícil poner las cosas en los términos de la sociedad del conocimiento. En cambio, que el pueblo sea más educado, que tenga una mejor educación, que pueda tener acceso a mayores beneficios de la escuela, de los medios que tenemos ahora para conocer este mundo, pues eso es bastante más claro. Entonces yo creo que eso ayudaría mucho. Vuelvo a insistir, es que vivimos en un mundo que en gran medida está conformado por nosotros mismos. Antes había que tener mucho cuidado en pues cuidarse de ciertos parásitos, ¿verdad? Digamos, sobre todo cuestiones intestinales o cosas por el estilo. Ahora tenemos que cuidarnos de otras cosas. A través de la historia, la humanidad ha desarrollado una variedad de técnicas destinadas a preservar, transmitir y elaborar los conocimientos tales como la escuela, las enciclopedias, la prensa escrita, las computadoras. De aquí el importante papel político y económico e incluso militar que el conocimiento tiene. Todo ello contribuye a hacer de él una fuente de poder. La formación bruta de conocimiento es lo importante y esta no es derivada de la formación bruta de capital, sino del desarrollo de talento y su aplicación a la realidad a la que se enfrenta la persona, la empresa o la sociedad. La mayor parte de la gente piensa que lo que es muy importante en esta cosa que no hemos definido bien de lo que es el conocimiento, pero pensando otra vez en una mayor educación, una de las cosas que la gente piensa es que eso puede producir artefactos, aparatos, bienes materiales que en realidad van a levantar mucho al país y representan desde luego una economía mucho mayor. Pero yo creo que también hay otros aspectos muy importantes dentro de todo eso. El hecho de que nosotros podamos tener más idea de dónde vivimos nos va a permitir vivir mejor, y eso es otra mejoría que probablemente no estamos muy conscientes de ella. Ahora, hay una cosa que es muy interesante. La mayor parte de la gente, cuando piensa en beneficios, sobre todo materiales económicos, no piensa que también hay la otra parte, que es la parte de organización y racionalización de todos esos productos. ¿Cuántas cosas tenemos que podíamos no tener? Y podíamos vivir todos muy contentos sin eso, pero todo el mundo tiene que estar dentro de esa línea, porque es la moda. De manera que yo creo que una de las cosas que también tendríamos que hacer y que vendría de una mayor educación, de un mayor conocimiento, es sencillamente el hecho de que podamos aprovechar mejor las cosas que tenemos y no andar buscando cosas superfluas. Pero pues el consumismo y otras cosas ahí están. En términos generales, la competitividad de una organización y de un país es directamente proporcional a que todo el talento potencial de las personas que la componen se haya desarrollado y esté aplicado allí donde es más útil. Las nuevas bases de la riqueza social y la interacción dimanan del conocimiento como categoría, pero ello entreteje una dificilísima trama sobre la cual se fundamenta el desarrollo. La formación de conocimiento es ya la inversión más grande en todos los países desarrollados.
lo que establece una diferenciación sustancial entre la vieja sociedad capitalista con sus grandes emporios e infraestructuras y la sociedad posmoderna, en la cual la calificación de trabajadores y empleados en el dominio de sus instrumentos, vale decir el conocimiento mismo, forma parte de lo que antiguamente se denominaba el modo de producción. Una preocupación de la Academia Mexicana de Ciencias y de todas las academias de ciencias del mundo es de qué manera puede cada uno de los diferentes países del mundo transitar hacia esto que se llama la sociedad o la economía del conocimiento, en donde pues obviamente lo que se requiere es que la ciudadanía en general y sobre todo los tomadores de decisiones usen como una herramienta el conocimiento que se ha generado a lo largo de toda la historia y que la economía pueda ser desarrollada con empresas de alta tecnología y que además pues la ciencia y la tecnología sea una palanca importante del desarrollo social. Entonces la academia y todas las academias del mundo hemos estado analizando a lo largo de varios años cómo podemos hacer este trabajo y cómo podemos ayudar a que todo el mundo pueda tener un desarrollo sustentable en un futuro cercano. En cambio, el concepto de sociedades del conocimiento comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más vastas. Para la UNESCO, el hecho de que nos refiramos a sociedades en plural no se debe al azar, sino a la intención de rechazar la unidad de un modelo listo para su uso que no tenga suficientemente en cuenta la diversidad cultural lingüística, único elemento que nos permite a todos reconocernos en los cambios que se están produciendo actualmente. Hay y siempre ha habido diferentes formas de conocimiento y cultura que intervienen en la edificación de las sociedades comprendidas, aquellas muy influidas por el progreso científico y técnico moderno, y no se puede admitir que la revolución de las tecnologías y de la información y la comunicación nos conduzca, en virtud de un determinismo tecnológico estrecho y fatalista, a prever una forma única de sociedad posible. Pues obviamente hay muchísimas formas de entrarle al toro, cada uno en su ámbito, y una de las cuestiones que yo creo que, por ejemplo, las universidades, la Secretaría de Educación Pública y pues varios de todos los grupos de la sociedad civil dedicados a la educación pueden fomentar el que el conocimiento científico y tecnológico no vaya dirigido únicamente a la formación de expertos en estas áreas, sino que este conocimiento pueda ser insertado en la sociedad en general desde las primeras etapas de educación hacia la niñez. Entonces, la educación en las escuelas primarias y secundarias debe de tener un enfoque científico, tecnológico, humanístico, que permita a los chicos entender y visualizar la importancia que ha tenido este conocimiento, sobre todo en las últimas décadas, en donde las relaciones en todo el mundo se han modificado de una manera pues muy sustancial debido a los avances de la ciencia y la tecnología. Por otro lado, también es importantísimo llegar a la sociedad, llegar a la ciudadanía, tener campañas pues continuas y en todo el país sobre lo que se está haciendo, lo que se está desarrollando en todas las áreas científicas en nuestro país y en el mundo. Es importantísima la divulgación. Entonces, pues uno debe de visualizar las cosas a tres niveles. Obviamente el nivel universitario, en donde formas a los especialistas, el nivel primario y secundario, en donde estimulas, pones la semilla para los jóvenes, y
El tercer nivel, pues, es para toda la población, en donde das información veraz que permita a la población entender los beneficios que tiene el desarrollar en nuestro país ciencia y tecnología. Una sociedad del conocimiento, dice la UNESCO, ha de poder integrar a cada uno de sus miembros y promover nuevas formas de solidaridad con las generaciones presentes y venideras. No deberían existir marginados en las sociedades del conocimiento, ya que este es un bien público que ha de estar a disposición de todos. Los jóvenes en particular están llamados a desempeñar un papel fundamental en este ámbito, ya que suelen hallarse a la vanguardia de la utilización de las nuevas tecnologías y contribuyen a insertar la práctica de estas en la vida diaria. Las personas de más edad también están destinadas a desempeñar un papel importante, porque cuentan con la experiencia necesaria para compensar la relativa superficialidad de la comunicación en tiempo real y recordarnos que el conocimiento es esencialmente un camino hacia la sabiduría. La ciencia es una manera de interpretar la realidad. Mira, todos los organismos, sobreviven siempre y cuando puedan interpretar la realidad. Por ejemplo, si vos tuvieras una babosa, un bicho tan sencillo que no tiene ni siquiera cerebro, ¿no? Y no puede interpretar que hacia acá se agotaron los nutrientes, pero acá quedan, ir para allí, sería demasiado idiota para ser babosa. O sea, la naturaleza no permite semejante chapucería. Ahí tenés una figura que no sé si podés hacerla aparecer en la televisión, que se ve un campo de girasol con miles de girasoles que están mirando, ¿dónde? El sol. Si hubiera uno que está mirando para el otro lado, sería un girasol tarado. Entonces la naturaleza no lo permite. Entonces, en el caso del ser humano, también dependemos de interpretar correctísimamente la realidad. Pero eso ha evolucionado por etapas, la parte consciente. Por ejemplo, hubo un momento que la gente creía que esto era así porque tenía el espíritu de esto. A mí me ha tocado ver, ese es el animismo, ¿no? Para Bertrand Russell, prestigiado filósofo, matemático y premio Nobel inglés, la ciencia es un intento para descubrir, por medio de la observación y el razonamiento, basado en la observación, los hechos particulares acerca del mundo, así como las leyes que conectan los hechos entre sí, y que en algunos afortunados casos hacen posible predecir los acaeceres futuros. Relacionada con el aspecto teórico de la ciencia está la tecnología, que utiliza el saber científico para producir comodidades y lujos que eran imposibles o al menos mucho más costosos en la era precientífica. Es precisamente este último aspecto el que le da gran importancia a la ciencia, aún para aquellos que no son científicos. Una de las principales características de la ciencia es que siempre es provisional, esperando que tarde o temprano haya que modificar sus teorías presentes, consciente de que su método es lógicamente incapaz de llegar a una demostración completa y final. El espíritu científico es cauteloso, tanteador y marcha por sus pasos contados. No se figura en lo que se conoce que es toda la verdad, ni siquiera que su mejor conocimiento es enteramente verdadero. Sabe que toda doctrina necesita enmienda tarde o temprano y que la enmienda necesaria requiere libertad de investigación y libertad de discusión. Pero de la ciencia teórica se ha desarrollado una técnica científica más conocida como tecnología. Esta última, desde luego, no tiene para nada el carácter tanteador de la teoría. El animismo funcionando. Por ejemplo, en mi casa yo vivo en una privada y por ahí hay un señor que es ingeniero, lo que quiere, le da una patada al motor, le digo, ¿qué te pasa? Este maldito motor no quiere funcionar. ¿Cómo que no quiere funcionar? Eso es animismo. ¿Cómo que el motor no quiere funcionar? Otra vez, a pesar de que había a leer, alarma naranja, fui al Popocatépetl y no me gustaba nada de que temblaran mis pies y se oyeran como truenos, ¿no? Y le dije a los tipos de ahí, le digo, oiga, ¿usted no tiene miedo? Y dice, no, lo que pasa es que nosotros nos llevamos muy bien con Don Goyo. Digo, sí, si este llega a entrar en erupción va a decir, este me quiere y este pinche argentino, no. Pero eso es animismo, porque cree que hay un ánima del volcán. Esa etapa pasó y vinieron los politeísmos, que es otra manera de interpretar la realidad.
y después los monoteísmos, que es otra manera, y por fin se evolucionó hacia la ciencia, que es una manera de interpretar la realidad que no recurre a milagros, revelaciones, dogmas ni al principio de autoridad. Lo que pasa es que muy poca gente hizo esa evolución. Algo es así como si yo te digo, caramba, yo no sé, habiendo esos Mercedes-Benz no veo por qué esa gente tiene estas carcachas. Es decir, querido, no todos pudieron comprar el último modelo, ¿te das cuenta? Y bueno, solo el primer mundo tiene el modelo científico de interpretar la realidad. Del ser humano, el doctor Marcelino Cereijido nos explica que la ciencia puede verse también como una manera muy depurada de interpretar la realidad, lo que le ha dado a la humanidad muchísimos frutos, entre otros en el ámbito de la tecnología. La ciencia ha tenido un largo periodo de evolución en el cual ha pasado por numerosas etapas. Una de las primeras formas conscientes de interpretación de la realidad por parte del hombre, como nos asegura Cereijido, fue el animismo, que le atribuye un espíritu a cada cosa existente en la naturaleza. Ese espíritu anima a todo aquello de lo que es huésped: una piedra, una montaña, un río, una flor, un animal. Otras formas de interpretar la realidad fueron los numerosos politeísmos, monoteísmos, junto con las innumerables filosofías panteístas y no panteístas, así como las hermosas cosmovisiones que casi todas las civilizaciones han adoptado a lo largo de su historia. La ciencia en la actualidad, como forma más acabada, racional y satisfactoria de interpretar la realidad, no requiere ya de recurrir a milagros, revelaciones, dogmas, magia, ni al principio de autoridad. Recurrir precisamente a estos últimos prejuicios sociales muy arraigados en amplias capas de nuestra sociedad constituye el principal ingrediente de lo que el doctor Marcelino Cereijido llama analfabetismo científico. En México tenemos los ingredientes para una inmersión, digamos, en lo que es la sociedad y la economía del conocimiento. Tenemos grupos científicos de muy buen nivel, tenemos instituciones de una gran calidad, tenemos buenos laboratorios, buen equipamiento, cierta presencia internacional, sin duda alguna, en el ámbito científico. Tenemos grupos tecnológicos de muy buen nivel, muy bien formados, algunos a nivel nacional, otros en el extranjero. Y tenemos, por otra parte, empresas innovadoras, empresas que empujan, que buscan desarrollar sus propios procesos productivos, innovar en lo que es la producción de bienes y servicios. Es decir, tenemos los ingredientes, no suficientes, necesitamos más de todo. Pero el problema es que además esos ingredientes no están bien combinados. No tenemos una comunicación suficiente entre grupos científicos, empresas, grupos de tecnólogos. En 1995, a pesar de la creciente importancia que empezaba a registrar Internet en el mundo, gracias a la introducción de World Wide Web, el presidente de aquel entonces, Ernesto Zedillo, no consideró necesario definir estrategia gubernamental alguna en la materia en el Programa de Desarrollo Informático, elaborado por la Academia Nacional de la Informática, por lo que ni siquiera fue consignada la palabra Internet. En cambio, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, mejor conocido como EZLN, que el 1 de enero de 1994 declaró la guerra al gobierno del presidente Carlos Salinas de Gortari, comprendió mejor las posibilidades de la red. En la primavera de 1994 aparece en el ciberespacio Ya Basta, primer sitio web del EZLN, el cual estimuló el desarrollo de una extensa red mundial de información en línea sobre la revuelta en Chiapas, que admite ser considerada como obligado antecedente de las redes sociales. Los gobiernos, tanto federal como los estatales, no hemos
sido oportunos en vincular bien a todos estos actores. Y bueno, pues ahora creo que el reto claramente es, por una parte, ampliar las capacidades científicas, tecnológicas y de innovación del país. Y para ello, pues el señor presidente Peña Nieto se ha comprometido a llevar al país a una inversión del 1% del PIB, que es lo que correspondería a un país del tamaño de México. Pero además, el trabajo que nosotros estamos haciendo es encontrar la manera de vincular mejor a todos los actores, empresarios, científicos, tecnólogos, universidades, centros de investigación, gobiernos, y que así se genere lo que es la economía del conocimiento, que el conocimiento sirve para mejorar las capacidades productivas, para mejorar la competitividad de un país, para mejorar el bienestar social de una sociedad. 2 años después de aparecida la página web del EZLN, el gobierno de Zedillo finalmente consiguió publicar en Internet el sitio web de la Presidencia de la República. El proyecto limitaba, sin embargo, cualquier posibilidad de afirmar y expresar un México amplio y plural. Los administradores del sistema se limitaron a rendir culto a la imagen presidencial. Desde su campaña por la presidencia, Vicente Fox anticipó la creación del Sistema Nacional e-México, el cual formó parte de las iniciativas que emprendió el gobierno de Fox para impulsar la transformación de las instituciones públicas. El 7 de diciembre de 2001 fue creada la Coordinación General del Sistema Nacional e-México en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De acuerdo con Fox, el principal objetivo del Sistema Nacional e-México era reducir la brecha digital entre el gobierno, los sectores y regiones del país, en particular las zonas más alejadas y pobres. El sistema ofrecería a la comunidad contenidos en educación, salud, comercio, turismo, servicios gubernamentales y otros, para promover un desarrollo más acelerado y equitativo, con especial atención en las zonas más marginadas. Tenemos 3 ejes de trabajo, ¿no? Uno es la mejor articulación posible entre todos estos actores. Una política pública es cuando un conjunto de actores de la sociedad, del gobierno, de los grupos empresariales, orientan conjuntamente sus acciones para generar un beneficio, un bien común para la sociedad y para resolver problemas públicos que todos los resentimos. Entonces, en México tenemos los ingredientes para la política científica y tecnológica, pero no podríamos decir que estamos funcionando todavía en una red que coopera hacia una misma finalidad. Los grupos científicos ven con desconfianza a los otros actores igual. Necesitamos entonces articular a todos estos actores con programas que los obliguen y que los induzcan a cooperar más. Por ejemplo, ya actualmente CONACYT ofrece un programa de estímulos a la innovación para empresas. Entonces, empresas que tienen alguna idea innovadora y que se vinculan con un centro de investigación solicitan estos apoyos. Y hemos tenido resultados interesantes. Es un programa que hay que mejorar mucho, pero sin duda alguna es un resultado interesante. Como Fox pretendió impulsar la transformación de la administración pública federal para lograr un gobierno de clase mundial y de calidad total, incorporando los más avanzados sistemas administrativos y tecnológicos, se consideró lógico incorporar en tan ambiciosa iniciativa las acciones en materia de gobierno electrónico. No obstante, los buenos propósitos de honestidad y transparencia, determinadas operaciones que fueron realizadas a través de la Fundación Vamos México, generaron sospechas sobre el destino real de los recursos supuestamente transferidos al Sistema Nacional e-México, destacando particularmente un donativo de la Fundación Bill and Melinda Gates por $30 millones. El enfrentamiento entre los grupos que ambicionaban incrementar sus cuotas de poder al interior del gobierno de Fox también trascendió al escenario del Sistema Nacional e-México. Las reuniones preparatorias a la primera reunión de la Cumbre Mundial de la Sociedad de la Información exhibieron graves diferencias dentro del gobierno foxista.
Tenemos posgrados que se llevan a cabo adentro de las empresas, en la industria, donde entonces los estudiantes pues realmente están día con día empapándose de la problemática de la empresa y de la industria, y esto pues también está facilitando la vinculación, más allá de algunos centros de investigación que están muy expresamente diseñados para alguna industria, por ejemplo la industria aeronáutica en la región de Querétaro. Ya se está echando a andar un laboratorio de materiales para la industria de la aviación, donde las empresas junto con los investigadores van a estar colaborando en la certificación de materiales de alta manufactura, para poder entonces así integrar mejor a los grupos de investigación con la industria. Son ese tipo de experiencias. Ya tenemos varias experiencias en el país, esto ha venido pasando desde hace algunos años, pero han sido pues experiencias aisladas. Lo que necesitamos es copiar de estas experiencias exitosas lo mejor y poder entonces efectivamente facilitar que el conjunto de los centros de investigación y de las empresas pueda entonces estarse vinculando y vea los beneficios inmediatos de esta vinculación. Con base en los objetivos que justificaron la creación del Sistema Nacional en México, especialistas afirman que sus resultados definitivamente dejaron mucho que desear, particularmente si consideramos las grandes expectativas que generó tal iniciativa foxista. El sistema resultó incapaz de poder elaborar una agenda digital con estrategias específicas para transitar a la sociedad de la información. A pesar de que México fue el primer país en América Latina que estableció un enlace dedicado a Internet, incluso antes que algunas de las llamadas naciones del primer mundo, los resultados obtenidos en materia de alfabetización digital, por ejemplo, admiten ser considerados como decepcionantes. El tránsito a la sociedad de la información y el conocimiento nunca fue considerado como una prioridad por el gobierno del presidente Felipe Calderón. Cambiar hacia la sociedad del conocimiento llevará su tiempo y para conseguirlo es preciso entender mejor por qué ahora el conocimiento es la clave del crecimiento y la riqueza. Y es preciso que la gente adquiera como valor personal la renovación intelectual, que esto no sea solo patrimonio de la inteligencia de la sociedad del conocimiento, sino que sea un valor extendido a todos los niveles de la sociedad. Por lo menos así lo explican algunos investigadores en el tema. Yo pienso que lo que necesita México es una actitud, vamos a decir, muy seria y muy solidaria entre los diferentes grupos para hacer bien un plan de desarrollo de futuro, aprovechar la oportunidad que tenemos en este momento. Tenemos una oportunidad buena, por una serie de razones. Tenemos una oportunidad de transformar varios de los elementos que concurren aquí. Voy a citar 2 o 3. Primero, la gobernanza. Hay oportunidad de hacer algunos cambios que ya se han necesitado de buen tiempo para acá, para que las instituciones trabajen bien, para que no tengan tantas trabas, para que se desburocraticen y se inhiban muchas de las actividades en las instituciones públicas de investigación, que son las más importantes y las mayoritarias en el país. En segundo lugar, creo que es muy importante que mantengamos esta idea de sí aumentar el financiamiento. Es una inversión. El financiamiento a la ciencia y la tecnología, que es la que impacta la sociedad del conocimiento sólida, esa necesita mayor financiamiento. Los indicadores de la OCDE y de otros organismos internacionales, ninguno dice que debe de invertirse menos del 1% del PIB. Nosotros estamos en menos del 0.4%.
Entonces, que en este sexenio, si lográsemos llegar al 1%, iríamos verdaderamente en el camino correcto. Y en tercer lugar, con este financiamiento y esta gobernanza modificada de las leyes, lo que tenemos que tener es un buen sistema con visión de largo plazo para poder incorporar a los jóvenes. Y es que a pesar de contar con cerca de 20,000 científicos dentro del Sistema Nacional de Investigadores, en la actualidad la ciencia mexicana produce solamente menos del 1% del nuevo conocimiento generado a nivel mundial, reflejado en artículos de revistas especializadas. Nosotros tenemos en este momento nuestro bono demográfico. Tenemos un conjunto muy importante de jóvenes. Justo estamos en eso, en un numeroso contingente de jóvenes, de los cuales hay muchos con muchísimo talento. Nosotros tenemos un plan que estamos desarrollando para integrar a 100 genomistas, 100 jóvenes genomistas en los próximos 10 años. 10 al año. Pero tenemos que crear las condiciones para que les interese regresarse a México y no acepten las oportunidades que les van a ofrecer en Alemania, en Australia, en Francia, en Estados Unidos. Porque los jóvenes más talentosos los van a querer retener en las instituciones a donde estudiaron, o en la de al lado, o en el colega con el que interactuaron. Claro que México les va a llamar la atención porque es su país, porque es su gente, pero tenemos que crear las condiciones mínimas para que puedan venir. Entonces, tener planes de largo plazo, nuevas instituciones, nuevos centros, institutos, etc. Entonces, la inserción en el conocimiento pasa inescapablemente por tener un buen aparato científico, sólido y de suficiente tamaño. Esto requiere más inversión y requiere planes concertados. De acuerdo con los indicadores de productividad científica y recursos destinados a esta materia, México registra ligeros aumentos, pero muy poco satisfactorios, a diferencia de lo que sucede con otras naciones de la región, como es el caso de Brasil. En instituciones como la UNAM, la UAM, el IPN y el CINVESTAB se concentra la generación de nuevo conocimiento, al tener la mayoría de las investigaciones publicadas en revistas científicas nacionales e internacionales. Especialistas han asegurado que desde su punto de vista, el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 busca apuntalar la economía mexicana a partir del conocimiento, específicamente en los puntos orientados a la educación de calidad y la competitividad de las empresas, ambos puntos en lo que la ciencia, la tecnología e innovación están ampliamente relacionados. Para ello, la generación de recursos humanos de alta especialización resulta de gran importancia. En este sentido, el país ha incrementado exponencialmente el número de graduados del nivel doctorado, al generar de 1990 a 2012 alrededor de 32.700 nuevos doctores. Por otra parte, es urgente la necesidad de incrementar el número de patentes obtenidas por investigadores nacionales, pues de las 14.000 solicitudes presentadas en 2011 al Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, solo 1,000 fueron de creadores nacionales, en tanto que el resto pretendían proteger tecnología extranjera, muchas de ellas con interés en comercializarse en el país. Recordaremos que el capital intelectual es un elemento esencial de la producción y la competitividad, por lo que no es coincidencia que los países con mayor número de patentes también sean las principales potencias económicas del orbe. Es innegable que el mundo entero ha entrado a una nueva fase histórica en la que las antiguas sociedades industriales han sido sustituidas paulatinamente por sociedades basadas en la información y sus derivados. La economía industrial está siendo sustituida por una economía que aporta valor a los bienes a partir de conocimiento avanzado e innovación tecnológica. La sociedad del conocimiento es la expresión de un avance tecnológico sin parangón en la historia que ha permitido reducir los costos de transmisión de información y ampliar la capacidad para su almacenamiento físico. Pero detrás de la fachada futurista de las computadoras, los satélites y los medios de comunicación, la sociedad del conocimiento futura será una forma de organización social y económica fundamentada en el derecho de todos los individuos a tener acceso a la información que, transformada ahora sí en conocimiento, hará más libre al hombre.